Amados hermanos, muy buenas noches. Ustedes son bienvenidos. El ingeniero Ron Alberto Puentes, mi hijo, y este servidor Miguel Ángel Puentes, les damos una calurosa bienvenida. Estamos felices de que nos acompañen para esta reflexión de esta serie tan hermosa como es El Santuario, la sombra de la cruz. Y bien, como es ya nuestra costumbre, vamos nosotros a pedir la bendición de nuestro Dios antes de tener nuestro tema de esta noche. Oremos. Bondadoso Señor, te damos muchísimas gracias por el día que nos has regalado, por la semana que está comenzando, pero sobre todo porque tenemos la libertad de poder estudiar tu palabra. Gracias por esos tesoros, esas joyas que tú dejas a aquellos hijos tuyos que quieren estudiar, y te rogamos con humildad, pero con fervor, que el Espíritu Santo pueda acompañarnos para entender estas verdades. Ponemos también en tus manos, Padre, a nuestro querido Pastor Miguel Ángel, para que él pueda trazar tu palabra guiado por tu poder. Permanece con nosotros en este grupo, te lo imploramos humildemente en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hijo. Bien, tal como anunciamos en nuestro último tema, hoy nuestra meditación, nuestra investigación va a estar en torno al santuario celestial y el sábado. ¿Y es que acaso tiene que ver el sábado con el santuario? Como alguna vez les mencioné, la doctrina del santuario es fundamental para la iglesia adventista. Si nosotros elimináramos esta doctrina de nuestras doctrinas, de nuestras creencias, seríamos igual que todas las denominaciones evangélicas, igualitos. Pero la riqueza de las doctrinas, de las profecías, se encuentra en esa doctrina del santuario. Imaginen ustedes, hoy tenemos el tema 41. Y con la ayuda de Dios espero llegar a 50 temas sobre esta doctrina. ¿Cuánto habrá que decir? Y eso que hay muchas cositas por ahí que se nos pasan, por supuesto, para no ser como alguien diría tan cansones. Bien, el santuario celestial y el sábado. Quisiera esta noche, para comenzar, hacer un repasito de algo que vimos muy al comienzo, en los primeros temas, pero que hoy nos conviene tener en mente. Posiblemente para algunas personas que estén nuevas, que no nos pudieron acompañar desde el comienzo, pues les hace bien que digamos esto. En la gráfica que ustedes ven, tenemos el santuario, el tabernáculo que Dios mandó a Moisés que construyera. Tenía dos partes generales. Como ustedes ven, hay un cortinero alrededor de todo el tabernáculo y este ponía límites a las personas. No podían estar tan cerca del santuario. En la primera parte se ve el altar del holocausto y la fuente, eso se llama el atrio, que más adelante en el templo de Salomón llega a ser algo impresionante. Después sigue, donde ustedes ven la carpa, lo que es verdaderamente el tabernáculo, la tienda, la cual está dividida en dos partes, el lugar santo y el santísimo. A continuación, entonces, vamos a ver en el siguiente cuadro ese interior que habíamos estudiado artículo por artículo, detalle por detalle. A su izquierda, donde está el sacerdote de pie, se ve el altar del incienso. A la más izquierda, algo del candelero de 7 brazos. Y a la derecha, la mesa de los panes. En el fondo, y claro, debe haber una cortina, en este caso está corrida para poder ver el lugar santísimo, en donde se encuentra el arca del pacto, la cual contenía los 10 mandamientos originales escritos con el dedo de Dios. Hemos dicho varias veces que lo único de toda la Biblia, de toda la palabra de Dios, que Dios se tomó el trabajo de escribir con su propio dedo fueron
los 10 mandamientos y en tablas de piedra para que permanecieran para siempre. Qué importante es la ley de Dios entonces, que Dios se tome ese trabajo y lo hace en ese material. Todo aquí representaba a Cristo Jesús. El altar del holocausto, el Mesías que vendría a pagar la deuda, la culpa del pecado. Estábamos condenados a la muerte eterna. La paga del pecado es muerte. Cada vez que se sacrificaba una víctima y recordaba que algún día iba a venir el Mesías a morir en nuestro lugar, a pagar esa deuda. La fuente donde tenían que lavar los sacerdotes sus manos, sus pies y venir completamente límpidos, simboliza la pureza de Cristo y cómo Él puede limpiar nuestros pecados. Entonces ya en la parte interior, el candelabro, Cristo como la luz del mundo y la labor del Espíritu Santo, porque este candelero era alimentado con aceite de oliva, tiene 7 lámparas, que es el número perfecto y tal como vamos a ver en Apocalipsis, se ven 7 lámparas frente al trono de Dios, que es justamente el Espíritu Santo. El aceite es símbolo del Espíritu Santo. Cuando nosotros ungimos a un enfermo o a una persona que tiene algún problema crítico y la ungimos con aceite en su frente, es símbolo de la posesión del Espíritu Santo. Entonces, ese candelero representa a Cristo y su reemplazo en la tierra, que es el Espíritu Santo. El altar del incienso, ese incienso dice que va acompañado de las oraciones de los santos, son los méritos de Jesús, por eso las oraciones siempre deben ser en el nombre de Jesús, no del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre de Jesús. Y el intercesor, el sacerdote que estaba ahí, representa a Cristo, quien actualmente está siendo nuestro intercesor. A mano derecha, la mesa de los panes. Cristo como el pan de vida. Él dijo, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Hablando, obviamente, espiritualmente hablando. Y en el fondo el arca, ya la comentamos, tenía en su tapa que se llama propiciatorio, 2 ángeles, 2 querubines labrados a martillo en oro puro, macizo, símbolo de los querubines que rodean el trono de Dios con sus alas. Uno de ellos fue Luzbel, lucero de la mañana, que hoy es Satanás. El arca representa el trono de Dios y la base de su gobierno en el universo, sus principios morales, adaptados para nosotros los seres humanos en 10 mandamientos. Bien, pasemos al siguiente cuadro para entonces comentar que así como esta mesa de los panes simboliza a Cristo como el pan de vida, nuestro alimento espiritual. Estos panes eran cambiados los sábados y nadie podía comerlos, solo los sacerdotes. Cada semana se cambiaba, pero no cualquier día, los sábados. Y no olvidemos eso, los sábados. Veamos entonces, al lado de esta mesa, el arca del pacto, que ya mencionamos, simboliza el trono de Dios, y dentro de ella estaban las tablas de piedra con los 10 mandamientos, un tazón de oro con una porción del maná que alimentó milagrosamente a más de 1 millón de personas, 40 años en un desierto, y la vara de Aarón, que siendo un palo seco, de la noche a la mañana, el otro día amaneció reverdecido con muchas hojas, como una señal de que el Padre aceptaba a Aarón y su familia para el sacerdocio, como una familia especial. Entonces, pasemos a la diapositiva para poder observar el santuario en su plenitud. Todos estos
son símbolos del ministerio sacerdotal de Cristo. ¿En dónde? Justamente en el cielo, en el santuario celestial. ¿Por qué? Porque Dios le dijo a Moisés, haga todo conforme al modelo que yo le mostré. Y él copió e hizo todo con las medidas y las formas, las figuras que Dios le ordenó. Quiere decir que había un modelo y ese modelo está en el cielo. Por eso, en este momento, pues, algunos dirán, bueno, ya todo eso lo estudiamos hace meses. Sí, pero está haciendo un repaso por si acaso se nos ha olvidado, por si acaso hay alguien que no nos pudo acompañar en ese momento. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver este simbolismo que tiene que ver con el sábado. Veamos entonces que debemos formularnos una pregunta. ¿Existe realmente un santuario o templo en el cielo? ¿O fue solamente una visión que tuvo Moisés allá en el monte Sinaí? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque no podemos recurrir a otro documento, porque no tenemos documentos del cielo. Tenemos la revelación en la palabra de Dios. Esta vez vamos entonces a leer de Hebreos 6, sus versículos 19 y 20, y después del capítulo 8, los versículos 1, 2 y 5, el cual a la letra dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, hablando de Jesús, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Al lugar santísimo no entraba ningún sacerdote, solo el sumo sacerdote una vez en el año. Obvio, en el tabernáculo, pues Moisés entraba constantemente a pedir la opinión de Dios en cuanto a lo que debía hacerse, etcétera. Pero ritualmente, solo el sumo sacerdote entraba una vez en el año para interceder por el pueblo y purificar el santuario de los pecados de todo el año. Aquí ahora Pablo nos dice que Jesús entró, penetró dentro del velo, de la cortina que separa el lugar santo del santísimo. Quiere decir que en el cielo hay un lugar santo y hay un lugar santísimo, y Jesús penetró, atravesó ese velo y está entonces frente al trono de Dios, que es el arca del pacto. Y menciona, según el orden de Melquisedec, o sea, no necesitaba ser de la familia de Aarón, de la familia de Leví, de la tribu de Leví para ser sacerdote. Aparece un sacerdote en la historia bíblica llamado Melquisedec, que no era descendiente de ninguna familia de Leví ni de Aarón, porque todavía ni ellos existían. Jesús tiene derecho a ser sacerdote. Entonces, sigamos leyendo el pasaje de Hebreos. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tan sumo sacerdote, y si hay un sacerdote, hay un templo, el cual se sentó a la diestra, a la derecha del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Entonces aquí nos confirma la palabra de Dios que hay un santuario en el cielo en donde Cristo está ministrando, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Entonces tenemos nosotros que justamente Pablo entiende perfectamente lo que es todo ese manejo que se le dio en la tierra como una figura de lo que se hacía en el cielo. En la siguiente diapositiva, entonces, tenemos nosotros lo que nos dice Hebreos 9, versículos 11, 12 y 24, que a la letra entonces dice lo siguiente:
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, más amplio y más perfecto. Claro, está en el cielo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, todos estos textos nos dan a entender básicamente que en el cielo sí hay un santuario, sí hay un tabernáculo, por supuesto, claro que sí. Ahora ustedes pensarán, bueno, esto solo lo dice Hebreos y como lo estamos estudiando en las lecciones de escuela sabática este trimestre. No, hay más pasajes que nos hablan de que en el cielo sí hay un templo, sí hay un santuario. Veamos entonces el siguiente texto que está en Apocalipsis 4, versículos 1 al 3 y el 5. Esta es una visión del cielo. Y esta visión entonces nos dice lo siguiente. Después de esto, lo que estaba viendo Juan, el revelador, quien escribe Apocalipsis, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. ¿Quién sería? Siempre en el trono está el Padre. No lo olviden, el Padre. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda, tonalidades verdes. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, el Espíritu Santo, las cuales son los 7 Espíritus de Dios, 7, pleno, total, completo. Entonces ahí vemos al Padre y vemos al Espíritu Santo. El arca del pacto, que es el trono del Padre, y el candelero, que fueron simbolizados aquí en el tabernáculo de Moisés. Entonces, sí existe un templo, un santuario en el cielo. Pasemos ahora a otro capítulo de Apocalipsis, esta vez el capítulo 8, versículos 1 al 4. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Esto quiere decir cuando Jesús va a venir con todos los ángeles. Por eso hay silencio, porque todos se vienen y no hay alabanza en el cielo. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces. Recordemos algo que yo mencioné en un tema anterior. Apocalipsis es el libro de los ángeles. Se los menciona unas 70 veces. Y no siempre los ángeles son ángeles. Por ejemplo, en Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles representa a la iglesia adventista, que es la que predica esos mensajes. Otras veces representa a Cristo Jesús, como es en este caso. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Ese ángel es Cristo, el sacerdote intercesor. Note, el altar, como había en la tierra un altar del incienso, lo hay en el cielo, con un incensario de oro, tal como lo hacía el sacerdote aquí en la tierra. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, los méritos de Jesús. Solo Él tiene mérito para presentar nuestras oraciones en el cielo. Sobre el altar de oro que está delante del trono, y de la mano del ángel, Cristo, subió a la presencia de Dios Padre el humo del incienso con las oraciones de los santos.
Por eso no olvidemos, siempre hay que orar en el nombre de Jesús. Él tiene los méritos. Y entonces termina diciendo el versículo 19, que es el capítulo 11, verso 19, y el templo de Dios, hay un templo en el cielo, fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Bueno, he dado toda esta vueltecita para que no nos quede la menor duda de que hay un templo, hay un santuario en el cielo. Volvamos entonces nosotros a leer estos versículos. Y fue abierto el templo de Dios en el cielo, y fue vista en su templo el arca del pacto. El arca del pacto de Dios está en el lugar santísimo, en el segundo departamento del santuario. En el servicio del tabernáculo terrenal de Moisés, que servía de mera representación y sombra de las cosas celestiales, pues este departamento solo se abría en el gran día de la expiación para la purificación del santuario, como ya lo mencioné. Por consiguiente, la proclamación de que el templo de Dios fue abierto en el cielo y fue vista el arca de su pacto, indica, mis hermanos, que el lugar santísimo del santuario celestial fue abierto en 1844, cuando se dijo, y el santuario será purificado, porque en la tierra se purificaba el día de la expiación, el santuario. Ya hemos hablado de eso. Se limpiaban los muebles, se bajaban las cortinas, se quemaban, se ponían unas nuevas, se purificaba espiritual y físicamente el santuario. Y esto sucede al terminar la profecía de los 2300 días en 1844. Entonces, cuando se ve el arca en esta visión de Juan, indica que el lugar santísimo del santuario celestial se abrió en 1844, cuando Cristo entró en él para consumar la obra final de la expiación. Los que por fe siguieron a nuestro gran sumo sacerdote cuando dio principio a su ministerio en el lugar santísimo, pues contemplaron el arca de su pacto. O sea, después del chasco 1844, se llegó a la conclusión, es que Cristo no era que venía a la tierra, era que entraba al lugar santísimo. Y ellos, al estudiar el asunto del santuario, llegaron a entender que se había realizado un cambio en el ministerio del Salvador y vieron que estaba oficiando entonces como intercesor ante el arca de Dios, ante el trono de Dios, y que ofrecía su sangre en favor de los pecadores. El arca estaba en el tabernáculo terrenal, contenía las dos tablas de piedra en las que estaban inscritos los preceptos de la ley de Dios. El arca era solo un receptáculo de las tablas de la ley, y era esa ley divina la que daba valor y carácter sagrado a aquella arca. Porque imagínense, contenía algo escrito con el dedo de Dios. Cuando se abrió el templo de Dios en el cielo, se vio el arca del pacto en el lugar santísimo, en el santuario celestial. Entonces se encuentra consagrada en ese santuario y entronizada la ley divina, la ley promulgada por el mismo Dios entre truenos en el Sinaí y escrita con su propio dedo en las tablas de piedra. Ahora bien, vamos nosotros a ver en la siguiente diapositiva que la ley de Dios que se encuentra en el santuario celestial es el gran original del cual eran copia exacta los preceptos grabados en las tablas de piedra y consignados por Moisés en el Pentateuco. Los que llegaron a comprender este punto importante en 1844, pues fueron inducidos a reconocer el carácter sagrado e invariable de la ley divina. No entendieron de inmediato
porque el concepto evangélico es que la ley clavada en la cruz, ya podemos matar, robar, hacer todo, ya no existe más, la clavó Jesús en la cruz. Error, clavó la ley ceremonial, pero no la ley moral, no la que escribió Dios con sus propios dedos, no. Entonces, ellos comprendieron mejor que nunca la fuerza de las palabras del Salvador que dijo: hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley. Pongámoslo en pantalla, pasemos la otra. Hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota ni una tilde pasará de la ley. Existe esa ley en el cielo y en el universo, tal vez en otros términos para otros seres santos de otros mundos, de otras galaxias. Para nosotros fue en esos términos. Y Jesús lo reconfirma. No ha pasado de moda la ley. Mateo 5:18. Y como la ley de Dios es una revelación de su voluntad, es una revelación de su carácter, pues debe permanecer para siempre como un testigo fiel en el cielo. Ni un mandamiento, mis hermanos, ha sido anulado, ni un punto ni una tilde han sido cambiados. Dice el salmista, veámoslo, pongámoslo en pantalla: hasta la eternidad, oh Jehová, tu palabra permanece en el cielo, hasta la eternidad. ¿Cómo están esos 10 mandamientos allá? No lo sabemos exactamente, pero eternamente ahí está. Seguros son todos tus preceptos, establecidos para siempre jamás. Salmo 119, 89 y 111, 7 y 8. Así que no hay duda de que esos mandamientos no eran solo aquí terrenalmente, no. Es una base fundamental del gobierno de Dios en el universo. Anotemos ahora, o veamos ahora, que en el corazón mismo del decálogo se encuentra el cuarto mandamiento, tal cual fue proclamado originalmente, que todos nosotros lo sabemos. Voy a leer, y hemos escrito aquí en pantalla, el cuarto mandamiento, pero en la versión de la Biblia de Jerusalén. ¿Por qué he escogido esta versión? Porque esta versión la escribió o la tradujo de los originales hebreos y griegos un rabino judío. Entonces, esta versión de la Biblia de Jerusalén, cuando ustedes puedan comprarla, conseguirla, tiene conceptos mucho más cercanos al original, y me gusta como redactó el cuarto mandamiento. Dice: recuerda el día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos, pero el séptimo es día de descanso para Yahvé, tu Dios. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. Pues en 6 días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. Qué bonito, ¿no? Qué lindo. En la siguiente diapositiva la colocamos para comentar que el Espíritu de Dios obró en los corazones de esos cristianos que en 1844 estudiaban su palabra y quedaron convencidos de que, sin saberlo, habían transgredido este precepto al despreciar el día de descanso del Creador, porque nadie guardaba el sábado. Sí existía una pequeña iglesia en Estados Unidos llamada Iglesia Bautista del Séptimo Día. Estos primeros adventistas empezaron a examinar las razones por las cuales se guardaba el primer día de la semana en lugar del día que Dios había santificado. Y no pudieron encontrar en la Sagrada Escritura prueba alguna de que el cuarto mandamiento hubiera sido abolido o de que el día de reposo hubiera sido cambiado por el primer día. La bendición que desde un principio santificaba
el séptimo día no había sido nunca revocada. Es que no se encuentra en la Biblia. Gracias a una hermana bautista, justamente del séptimo día, se pudo llegar al conocimiento de esta verdad y comenzaron ellos a escudriñar bien en la Biblia a ver si tenían razón. Obvio, ellos procuraron honradamente conocer y hacer la voluntad de Dios y llegaron a decir, sí, el sábado es vigente. Y al reconocerse entonces que habían transgredido la ley de Dios sin saberlo, sus corazones se llenaron de pena para manifestar su lealtad a Dios. Empezaron entonces a guardar su santo sábado. Tanto que ya en 1863, cuando ellos solicitan al gobierno de Estados Unidos ser reconocidos como una denominación, su nombre fue Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nunca dejen que una persona diga que somos una secta. Una secta son esas que de garaje. No, la Iglesia Adventista es una denominación con todas las de la ley, reconocida originalmente por el gobierno de Estados Unidos con personería jurídica en 1863. Si mal no recuerdo, el mes de mayo de 1863. Entonces, ellos hicieron cuanto pudieron para establecer esa fe en el sábado. Nadie podía dejar de ver que si el santuario terrenal era una figura o modelo del celestial, pues la ley depositada en el arca en la tierra era un exacto trasunto de la ley encerrada en el arca en el cielo, y que aceptar la verdad relativa al santuario celestial pues incluía obviamente el reconocimiento de las exigencias de la ley de Dios y la obligación de guardar el sábado del cuarto mandamiento. Así que a esa conclusión llegaron. En la siguiente diapositiva comentamos que en esto estribaba el secreto de la oposición violenta y resuelta que se le hizo a la exposición armoniosa de las escrituras que revelaban el servicio desempeñado por Cristo en el santuario celestial. Sí, porque las demás denominaciones no aceptaron eso. Hasta el día de hoy, los hombres trataron de cerrar la puerta que Dios había abierto y de abrirla que Él había cerrado. Pero dice justamente Apocalipsis 3, 7 y 8, lo leemos en pantalla. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, en la que se ve el arca del pacto y dentro de ella la ley de Dios. Cristo fue el que abrió esa puerta o ese ministerio en el lugar santísimo, que es el ministerio del juicio, de la purificación de los registros. En el próximo tema, dentro de 8 días, vamos a hablar de esos registros, justamente. Entonces, el Señor, con la luz que brillaba desde la puerta abierta del santuario celestial, pues mostró que en el cuarto mandamiento estaba incluido en la ley que se hallaba encerrada en el arca del pacto. Lo que Dios había establecido, nadie podía derribarlo, y son los principios de gobierno de Él y su carácter reflejado en esa moral que ha sido escrita en términos humanos, por supuesto. Los que habían aceptado la luz en ese tiempo de nuestros pioneros, referente a la mediación de Cristo y a la perpetuidad de la ley de Dios, encontraron que estas eran las verdades presentadas en el capítulo 14 de Apocalipsis. Claro, los mensajes de este capítulo constituyen una triple amonestación que debe servir para preparar a los habitantes de la tierra para la segunda venida del Señor. Ahí encontraron respuesta y lógica, porque esa declaración que dice ahí en el mensaje del primer ángel, ha llegado la hora de su juicio. Claro, en 1844 fue el juicio investigador en el cielo.
Entonces indica la hora final de la actuación de Cristo para la salvación de todos nosotros. Quiere decir entonces que se presenta una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el fin de la intercesión de nuestro Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. Hasta cuando Él venga, tenemos que proclamar esa verdad. La hora del juicio que empezó en 1844, mis hermanos, debe proseguir hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos, y debe extenderse hasta el fin del tiempo de gracia concedido a la humanidad. Ahora quiero hacer aquí una observación. La inspiración, la revelación de Dios nos ha mostrado que el juicio investigador investigando quién será salvo y quién no, comenzó desde Adán y Eva y será hasta la última persona. Hay algunos pastores que están predicando que el juicio de los vivos ya comenzó. Falso, error. Claro, porque ¿qué tal? Miguel Ángel en este momento que se encuentre bien y el Señor dice, muy bien, salvo. Y Miguel Ángel por aquí, dentro de 1, 2, 3 meses, tiene una caída, una tentación a la cual cayó y, no, como ya está salvo. No, eso no es así. O lo contrario, no, estoy perdido. Miguel Ángel anda mal. Uy, perdido, qué pesar. Pero como el Espíritu Santo no se ha ido de la tierra, toca el corazón de Miguel Ángel se arrepiente. No, ya no hay cupo para usted, porque cuando pasamos por su nombre, usted andaba mal. Esto no tiene lógica, obvio. Entonces, no acepten esa teoría que el juicio político está con los vivos, todavía no. ¿Cuándo va a ser? Ya le explico. Cuando nosotros morimos, y ahí quedamos en las manos de Dios para ser juzgados. Y obvio, tenemos que andar al día. Nosotros salimos a la calle y no sabemos si regresamos. ¿Cuándo será el juicio de los vivos? Cuando el Espíritu de Dios se retire. Es el único que nos llama al arrepentimiento. Es el único que cambia nuestra forma, nos da la renovación. Cuando Él se vaya, ya no va a haber más arrepentimiento ni renovación. No habrá conversión. Entonces, ahí sí se hace el juicio de los que estén vivos cuando el Espíritu de Dios se retire de la tierra. Espero que este detalle les quede en claro. Bien, para que los hombres estén debidamente preparados, nosotros, para subsistir en el juicio, el mensaje de Apocalipsis 14 nos manda lo siguiente. Pongámoslo en pantalla. Temed a Dios y dadle gloria. Y adorad al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Esto se parece mucho al cuarto mandamiento, ¿no? Que lo declara creador del cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y sigue diciendo, y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Les van a encontrar en las versiones más modernas, más recientes, se quitó la palabra mandamientos, los mandatos de Dios. Quitaron esa palabra en las últimas versiones. Entonces, quiere decir que para poder nosotros salir adelante ante el juicio, tenemos que guardar la ley de Dios. Esta ley será piedra de toque en el juicio. Y así nos lo confirma el conflicto de los siglos de la página 486 a 489, donde se comenta bien en detalle este asunto. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Los seres humanos tienen que reconocer que Dios es el creador. Temerlo es reverenciarlo, amarlo y reconocerlo como creador
Y el sábado es justamente ese eslabón que reconoce a Dios como creador. Cada sábado no es solamente que descanso en mi trabajo, no, es el monumento que me recuerda, Él es mi creador, Él es mi salvador, me libró de la esclavitud del pecado. Todo eso simboliza el sábado. Ahora bien, leamos de Isaías 66, 22 y 23, donde se nos dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Nótese que está hablando de tierra nueva y cielos nuevos, cielo atmosférico. Esa promesa se le hizo a Israel, pero como Israel fue infiel, la inspiración dice que esa promesa se va a cumplir con el Israel espiritual hoy nosotros, si somos fieles. Y sabemos por Apocalipsis que Dios va a hacer la tierra de nuevo y la atmósfera está contaminada nueva, 0 kilómetros. ¿Y qué va a pasar? ¿A qué viene a colación esto? Que sigue diciendo Isaías. Y de mes en mes, no sé cómo se contará el tiempo en la eternidad. Y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Esto está hablando del futuro, de la tierra nueva y el cielo nuevo. Entonces, ¿cómo podemos hacer desaparecer el día del Señor? O sea, esta doctrina del santuario nos muestra que allá en la base del trono de Dios, su ley permanece e incluye el cuarto mandamiento. Si no, no ha sido quitado. ¿Cómo vamos a dejar 9 y quitar 1? Como hacen nuestros hermanos de otras denominaciones. No, eso es ilógico, eso es absurdo. Está en contra de lo que dice la palabra de Dios. Ahora bien, Dios dijo, el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No es para nosotros. Todo lo que realicemos en sábado debe glorificar al Señor. Es para Él y las obras de Él. Y mis hermanos queridos, el sábado es una prueba en esta tierra para ver nuestra idoneidad para recibir un sábado eterno, para ver si podemos vivir lo que Dios ha dicho. Es una prueba. Mucho cuidado como guardamos el día del Señor. Y hacemos en la mañanita que llegamos ya es para la misa de 11. Y lo digo porque en mi iglesia es así. La escuela sabática, para esto tienen primero la lección. Solo por ahí 2, 3 clases de las 12 tienen la lección porque los demás no han llegado. El resto de la escuela sabática, otros poquitos. Pero ya para la misa de 11, entonces ahí estamos todos. Y en la tarde, desaparecidos. Algunos sí hacen su obra misionera, obvio, pero la mayoría, yo no sé, se lo dice a alguien que hace muchos años está en la iglesia, desde niño. He sido ministro, he sido pastor, he pastoreado iglesias. Yo conozco mi pueblo y me preocupa terriblemente porque el sábado es una prueba de idoneidad para recibir la vida eterna, el descanso eterno. Dios puso su santidad sobre ese día y lo bendijo y santificó como día de reposo. Y eso está en Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Esto no fue a los judíos, fue dado a la humanidad. Es el único mandamiento del decálogo que nos dice quién es Dios, creador. Diferencia de Dios de todo otro Dios que no son creadores. Dice que el Dios que hizo el cielo y la tierra, el Dios que hizo los árboles y las flores y creó al hombre, es el Dios que debemos presentar a nuestros hijos.
veámoslo en una laminita bien linda, y que solo tenemos que señalarle las flores, los arbolitos, los animales que Dios hizo y que justamente descansó en el séptimo día de toda esa obra de la creación. El séptimo día es el monumento dado por Dios. Monumento recordativo. Un monumento nos recuerda a la persona o el hecho. El pantano de Vargas, alguna vez estuve ahí. Me recuerda esa historia de los lanceros. ¿Qué heroísmo? Bueno, el sábado es justamente ese monumento que recuerda: Dios me creó, Dios creó todo, es el todopoderoso Señor y a la vez me ha libertado del pecado. Ay, mis hermanos, el Señor nos deja un gran desafío, es de ser fieles a su palabra. Sí, Jesús ya por gracia ganó nuestra salvación, pero yo tengo que echar mano a esa salvación, obvio, tengo que ser fiel. Primer paso, aceptarlo, aceptar la salvación y a Él como mi Salvador. Segundo paso, la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. En el siguiente cuadro vemos nosotros lo que siempre hago al terminar. ¿Qué diría Jesús esta noche a nosotros que hemos escuchado el tema? Bien sabes cuánto te amo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Pronto vendré por ti para que disfrutemos juntos sábados eternamente. ¿Estás preparado? Cada uno tiene la respuesta. El santuario nos revela que el sábado y la ley de Dios siguen vigentes. Es la base del gobierno de Dios en el universo. Y bien, abramos, como es de costumbre, nuestra sección de preguntas, de inquietudes, de aportes respecto al tema de esta noche. Usted puede abrir su micrófono y formular su pregunta. Buenas noches, hermano. Muy buenas noches. Es que aquí estoy con mi sobrino y mi esposo y tenemos una preguntita, es si el tabernáculo, cuando Jesús venga, ¿dónde va a estar? Si va a estar aquí en la Tierra Nueva o en la Nueva Jerusalén, Sí, o va a quedar en el cielo. perfecto. En Apocalipsis capítulo 21, sus primeros 5 versículos, nos dice que va a descender la Nueva Jerusalén. Y en la Nueva Jerusalén dice: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. O sea, Dios va a abandonar lo que llamamos el cielo y se va a venir a vivir aquí. La tierra será el centro del universo, la oveja negra redimida, y el templo, el tabernáculo, el santuario de Dios estará aquí. Lo dice Apocalipsis capítulo 21. No sé si contesté su pregunta. Sí, hermanito, muchas gracias. Nos quedó muy claro. Muchas gracias. A usted, hermana Clarena, por su linda pregunta. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Bueno, parece que nos ha quedado claro el tema. Entonces procedamos a orar, a darle gracias a Dios por lo estudiado esta noche. Nuestro Padre, cada vez más nos admiramos de tu poder, de tu amor y de todo lo que nos has revelado. Oh Santo Espíritu de Dios, danos la fuerza para ser fieles, para ser obedientes. Deseamos permanecer eternamente contigo, Espíritu de Dios, con nuestro Padre Celestial,
y con el héroe de toda esta odisea, Cristo Jesús. Esta obra que empezaste en nosotros, perfecciónala y termínala, porque queremos pasar sábados eternos con Cristo Jesús, en cuyo nombre lo pedimos. Amén. Amén. Y en nuestro próximo tema, no lo pueden perder, ¿cuáles son los libros del cielo? ¿Cuáles son los registros que Jesús está examinando en este momento? Entonces, están invitados para escuchar y ver este próximo tema el próximo domingo. Y ahora permítanme saludar a los que todavía permanecen en nuestra compañía.